Muy buenos días, mi nombre es Daniela Zuluaga y en la presentación de hoy hablaremos acerca de las unidades de calentamiento de pacientes por aire forzado para la materia de instrumentación 2. Inicialmente, pues tenemos que el contenido es la introducción tanto a los principios fisiológicos como a las patologías relacionadas, después los principios de operación, los ejemplos de dispositivos de este tipo y los problemas comúnmente presentados en estos dispositivos. Para hablar acerca de estos tenemos que tener en cuenta que los seres humanos mantenemos la temperatura corporal equilibrando la producción de calor mediante el metabolismo. Normalmente tenemos un sistema complejo para regular la temperatura corporal tanto en un estado normal como en el estado de vigilia. Sin embargo, esto se ve afectado ante diferentes padecimientos y ante procesos de anestesia general. Tenemos presente que el sistema de regulación de la temperatura del ser humano tiene tres diferentes componentes, empezando en la entrada aferente, la cual está compuesta por receptores tanto de calor como de frío distribuidos por todo el cuerpo. Un control central que corresponde más específicamente al hipotálamo, el cual es el principal centro de control termorregulador de los mamíferos y que permite la entrada térmica sensorial ascendente. Finalmente tenemos la respuesta aferente, las cuales corresponden a activación de mecanismos efectores que aumentan la producción de calor metabólico o pues bien que alteran la pérdida de calor ambiental. Ante diferentes acciones, cuando el cuerpo pierde demasiado calor, entra en un estado de hipotermia, siendo incapaz de mantener su estado de normotermia. Al ingresar a la unidad de cuidados post-anestésicos, los pacientes quirúrgicos adultos pueden presentar este tipo de padecimiento debido a grandes pérdidas de calor sufridas durante la cirugía que se les ha efectuado. La pérdida de calor inducida es la disminución intencional de la temperatura corporal del paciente mediante el intercambio de calor a través de una máquina de corazón, pulmón o mediante el enfriamiento de la superficie. Esta normalmente es utilizada en la cirugía de derivación cardiopulmonar de ayudar a inducir un paro cardíaco y reducir la demanda metabólica de oxígeno. Sin embargo, la pérdida de calor involuntaria queda como resultado caídas de temperatura promedio entre 0.5 grados Celsius a 1.5 grados Celsius. Se produce por varias razones, incluidas las siguientes. Grandes cantidades de la superficie del cuerpo están expuestas en el quirófano, donde la humedad es muy baja y la temperatura ambiente típicamente es de entre 18 y 19 grados Celsius. El aumento de la pérdida de calor por evaporación se produce porque el paciente inhala gases anestésicos secos, además de que se aplican soluciones de limpieza volátiles en la piel y las heridas quirúrgicas se exponen al aire, en el caso en el que se infunden líquidos fríos o a temperatura ambiente. También está la opción de que los agentes anestésicos alteren las respuestas termorreguladoras a la pérdida de calor del paciente. Ante la pérdida de calor involuntaria generada por estas, es posible que se presente en el cuerpo escalofríos, lo cual puede intensificarse hasta convertirse en temblores o sacudidas violentas, las cuales representan un peligro extremo para el paciente postquirúrgico debido a la alta demanda de energía necesaria para mantener el temblor. Además, se tiene presente que los escalofríos requieren entre 135% y 468% más de oxígeno del que frente al cual el paciente necesitaría normalmente. Frente a la presencia de este estrés metabólico impuesto, es posible que las consecuencias sean presentadas como interferencias con la salida del paciente en el estado de anestesia, mayor riesgo de fibrilación ventricular, accidente cerebrovascular, entre otros. Aumento de la viscosidad de la sangre debido a una ausencia considerable en la cantidad de oxígeno, disminución de la perfusión de órganos vitales, inhibición de la actividad hepática y pancreática que conduce a cambios en el metabolismo de la glucosa y finalmente la disminución del flujo sanguíneo renal. Ahora bien, en lo que corresponde a los principios de operación de este dispositivo, tenemos que inicialmente un filtro en la entrada del aire soplador permite la entrada selectiva de este se calienta a través de un calentador, se dirige a una manguera de aire flexible que conecta el soplador a la manta y pues en la entrada de la manguera también se presenta un sensor remoto que monitorea la temperatura que entra. Y este percibe que al alcanzar la temperatura ideal ajustada, el termostato integrado apaga el calentador. Si bien el aire ingresa a la manta, llena los canales, estos se inflan, haciendo que la manta se flexione cóncavamente alrededor del paciente y a través de diferentes ranuras y orificios que están en el interior del paciente, la manta permita que el aire caliente sople alrededor de este. Y pues esto produce como resultado una capa de aire caliente entre el paciente y la manta. Cuando se alcanza una temperatura ideal en el paciente, que es considerada la normotermia de este, pues se procede a la finalización del proceso. Vamos a hacer diferentes especificaciones en este dispositivo, ya que pueden ser tanto pediátricas como para adultos, pueden ser de cuerpo completo, únicamente en la parte inferior del cuerpo o únicamente en la parte superior del cuerpo. Estas tienen características que les permiten asegurarse con clips o con una tira adhesiva para fijar la manta específicamente al paciente de una manera adecuada.
Y también pueden presentarse con una estructura completamente diferente que corresponde a que la manguera mencionada anteriormente no está conectada a una manta que se infla, sino que está conectada directamente a un tubo de calentamiento, el cual pues puede disponerse en la periferia de la cama o en la mesa de operaciones alrededor del paciente cubriendo un espacio específico y puede ser formado en forma de U. Ahora bien, tenemos algunos de los ejemplos del dispositivo, cual pues iniciamos con el Baby Hover, que ofrece 25 estilos de manta para satisfacer las necesidades diarias y especializadas para el calentamiento del paciente. Estos varían desde pediátricos hasta geriátricos y tienen otras características las cuales poseen un diseño flexible, es fácil de usar. Cuenta además con puertos de manguera resellables y sus materiales son suaves, radiotransparentes y no contienen látex, al igual que los otros dos dispositivos presentes en esta comparación. Después tenemos la unidad de calentamiento Bright Pouch Model 875 del mismo fabricante, el cual tiene unos elementos clave, los cuales son el soplador, un elemento calefactor y un controlador de temperatura que son portátiles. En este caso, la unidad de calentamiento suministra aire caliente a través de una manguera que está conectada a un puerto de Bright Pouch. Además, en esta, el paciente puede ajustar la bata de temperatura del aire y el flujo del aire usando un controlador de temperatura. Finalmente, tenemos un sistema único llamado Warm Clock, el cual garantiza que los pacientes se mantengan calientes durante la cirugía y pues se reduce el proceso de riesgo de úlceras por presión. Este dispositivo consta de un colchón de aire caliente de un solo uso, una unidad principal y un control remoto opcional para operar el sistema. Este se coloca debajo del paciente, levanta al paciente y crea un ambiente suave y confortable con una temperatura controlada. Teniendo en cuenta los dispositivos mencionados anteriormente, podemos aproximarnos un poco más a los problemas comunes presentados en esto. Tenemos presente que, al igual que otros dispositivos de calentamiento, estos tienen un riesgo potencial de quemaduras en el paciente, las cuales son un resultado de la colocación incorrecta de la manta debajo del paciente o del uso del dispositivo durante periodos prolongados en los ajustes de temperatura máxima. Dentro de estos, pues se tienen presente los siguientes errores presentados por los operadores que pueden provocar diferentes quemaduras en los pacientes, iniciando pues en la temperatura de la piel no perfundida o una mal perfundida. El contacto del plástico calentado con la piel cuando el lado desprotegido de la manta se coloca sobre el paciente. El contacto constante de la manguera del soplador con la piel de las extremidades inferiores. O bien, el uso de la unidad sin una manta específica, el uso de una manta de otro fabricante y el uso de un modelo destinado a pacientes no anestesiados en pacientes que sí lo estén. Además, el uso del dispositivo durante periodos prolongados puede no ser seguro en algunas circunstancias, incluso cuando el dispositivo es usado correctamente. Esto es presentado en pacientes que pueden tener bajo gasto cardíaco, enfermedad vascular periférica, inmovilización total o inconsciencia, además de mala perfusión periférica y perfusión cutánea marginal. Otros de los errores comunes presentados que se derivan en diferentes problemas es que el personal asistencial no reduzca la temperatura o finalice el tratamiento cuando el paciente entra en estado de normotermia, generando diferentes consecuencias por el uso de un periodo prolongado de tiempo. Finalmente, otro de los problemas presentados debido al uso de estos dispositivos médicos es el doblez generado en los tubos médicos, como lo son los endotraqueales, debido al calor generado hacia el paciente, además del hinchamiento de la manta por estar hecha de un material irrespirable. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas empleadas en esta presentación. Muchas gracias.